Cree en mí, Señor, un corazón puro, y devuélveme tu salvación que regocija. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se le dará, busquen y encontrarán, toquen y se le abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se la pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios se complace en el Hijo pródigo. Dios se complace en aquel que pide con una atención y un espíritu realmente filial y fraternal. Dios se complace de poder ejercer su propia misericordia. ¿Qué haría un Dios misericordioso sin realizar nada dentro de su realidad eterna, sino realizarse a sí mismo, que es Dios de misericordia? ¿Y cómo sabemos nosotros que Dios es un Dios de misericordia? Porque un padre escucha al hijo, un hijo escucha al padre. La relación del padre y del hijo es una relación inmutable, perfecta, maravillosamente armoniosa, porque es lo que Dios ha querido imprimir en el corazón de cada uno de nosotros desde el momento del sacramento del bautismo. Por eso el Señor dice: ¿acaso si si alguien le pide algo a Dios, Dios se lo puede negar? Y es interesante que toca el punto del ejemplo de la piedra, y cuando el hijo le pide el pan, que le da una piedra a su hijo si le pide pan. Recordaremos la tentación del demonio, la primera cuando a Jesús en el desierto le dice de transformar la piedra en pan, y el Señor le responde: el hombre no solo come pan y comida terrenal, sino se alimenta de toda palabra de Dios. Y lo otro es: si le pide pescado, le dará una serpiente. Pero recordemos entonces la multiplicación de los panes y de los pescados. Dios ve la necesidad de su pueblo, Dios ve la necesidad de cada uno de nosotros, y cuando nosotros se lo pedimos es porque estamos ejerciendo ese don maravilloso que hemos recibido de ser hijos de Dios. Y ese don maravilloso de ser hijo de Dios nos permite a nosotros, desde la consagración bautismal, unirnos siempre al Padre en el Hijo por el mismo Espíritu, que es santo en el Padre, santo en el Hijo y santo en nosotros. Sí, queridos hermanos, el Señor es un Padre misericordioso, un Padre que nunca se niega. Y por eso con el Salmo de hoy podemos decir: de todo corazón te damos gracias, Señor, porque tú de verdad nos salvas, tú de verdad nos ayudas, tú de verdad nos acompañas, y por eso aprendemos a darte gracias. Es decir, que entonces cuando nosotros hablamos con el Padre en la oración, podemos pedir, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a dar gracias, porque Él ya conoce nuestra necesidad desde antes que se la pidamos, pero al mismo tiempo Dios ya nos lo ha concedido cuando lo pedimos con ese deseo de ser verdaderamente hijos en el Padre. Qué misterio maravilloso que nosotros podemos descubrir en la vida familiar, en la vida conyugal, en la vida comunitaria, en la vida de la iglesia y en el mundo.
Qué maravilla cuando nosotros podemos estar manifestando a Dios esa misericordia del Padre, porque el Hijo misericordioso viene a realizarla entre nosotros y nos invita a todos nosotros y nos envía a vivir en el espíritu de la misericordia. Y allí donde nosotros vemos que Dios viene a complacer al hombre, no en sus necesidades superficiales y no necesarias, sino en todo lo que el hombre necesita. Primero que todo, el pan de la palabra. Segundo, el cuerpo y la sangre de Cristo en el misterio eucarístico. Tercero, la comunión, la participación en ese misterio, por lo cual nos vamos transformando todos en miembros del mismo cuerpo, en miga del mismo pan, en gota de la misma sangre. Es allí donde el Señor manifiesta su paternidad, una paternidad que nunca se acaba, una paternidad que justamente viene a romper muchas veces esa figura del padre irresponsable que no asume su propia paternidad y huye de su propia paternidad, haciendo sufrir a mujeres y niños en ese camino de la destrucción del misterio de la iglesia, familia de Dios y de la familia iglesia doméstica. Sí, queridos hermanos, porque Dios ha querido ser nuestra familia y nosotros si aprendemos a reconocerle siempre a Él de corazón, Él siempre nos concederá todo lo que necesitamos. Que el Señor nos bendiga y que este tiempo de Cuaresma sea tiempo de petición, pero también de acción de gracia, sabiendo que el único y verdadero pan es el pan de la palabra, que es eucarística, que nos lleva a la comunión con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Vivamos de esta Cuaresma para poder así transformar con nuestro amor y nuestra caridad las piedras en pan y los pescados en verdadero alimento y no en serpientes. Amén.